Paz a vosotros, amados hermanos, saludándoles nuevamente a través de este medio, y es grato dirigirme a ustedes para compartirles la guía para la predicación matutina de este próximo sábado, 22 de febrero del 2025, que lleva por título El arrepentimiento de David. El objetivo que es necesario lograr refiere confirmar a los hijos de Dios que por más grave que sea nuestro pecado, debemos ser humildes para clamar a Dios con un corazón contrito y humillado, buscando su perdón y nuestra restauración espiritual. La lectura se ubica en el Salmo 51, versos 10 y 11, que afirman: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amados hermanos, hoy abordaremos un tema muy interesante que dejará una enseñanza no solo para nosotros como predicadores de la palabra de Dios, sino para la congregación. Y es conveniente comprender qué es el arrepentimiento. Y aunque considero que no tenemos inconveniente en tener claridad lo que es, lo que implica y lo que debe hacerse respecto al arrepentimiento, es necesario estar bien afianzados en ello. En hebreo, la palabra teshuvá, comúnmente traducida como arrepentimiento, tiene una profundidad que en ocasiones dejamos pasar. La palabra teshuvá, la cual tiene raíz en la palabra hebrea shuvá, significa volver hacia algo. Esta palabra no solamente significa arrepentirse o convertirse, sino como la misma raíz de la palabra nos indica, es un regreso hacia Dios. Y al meditar, al compenetrarnos en el estudio del arrepentimiento de David, es conveniente tengamos en mente lo que se ha escrito y expuesto anteriormente. Debemos tener en cuenta y muy presente que arrepentirse no es nada más recordar el pecado y suplicar perdón delante de Dios. El arrepentimiento verdadero es dar muestras de una genuina conversión a Dios, haciendo su voluntad. Y de cómo cumplimos la voluntad de Dios, definitivamente es poniendo por obra sus mandamientos. Una vez asentado lo que entenderemos por arrepentimiento en esta guía, pasemos a considerar el tema. Por todos es conocido el triple pecado de David. Primero, codició a la mujer de su prójimo. Segundo, comete adulterio. Y el tercero, fue el autor intelectual del asesinato de Uría Eteo. Sin embargo, y no obstante estos pecados que de acuerdo a la ley de Moisés que estaba vigente, establecía que quien cometiera adulterio fuera lapidado, lo que significaba morir a pedradas, como lo afirma el libro de Levítico capítulo 20 versículo 10, el libro de Deuteronomio capítulo 22 versículos 21 al 24. A pesar de ello, David identifica sus faltas, reconoce sus pecados, implora el perdón de Dios, teniendo la firme convicción de no volver a pecar delante de su Creador. Hoy comprenderemos que cuando David escribe el Salmo 51, es una plegaria sentida, sincera, que ofrece delante de su Creador, mostrando arrepentimiento, dándose cuenta de lo mal que había obrado y reconociendo que su pecado lo aparta del rostro de Dios, solicitando de quien todo lo ve y todo lo sabe, que no mirara sus faltas, su maldad, sino rogar el perdón con un corazón humilde, sincero y dispuesto a volver al camino de la verdad, al sendero de la justicia. Es interesante meditar e identificar en este Salmo 51 el compromiso que hace David delante del Padre Celestial, dar a conocer a los pecadores el camino de la justicia, volver a Él, a los descarriados, llegar a comprender lo que David en ese momento de contrición y remordimiento abre su sentido para asimilar que lo que Dios recibe del hombre con agrado y beneplácito es un espíritu quebrantado y un corazón humillado, los cuales no despreciará jamás nuestro Dios. Analizar y asimilar el arrepentimiento de David
nos lleva a meditar que no debemos reaccionar como lo hacemos, debido que cuando llegamos a cometer alguna falta delante de Dios, comúnmente hacemos lo siguiente: nos apartamos de Dios. Y es probable que para varias personas sea lo normal, pero en el arrepentimiento de David, después de reconocer que cometió falta delante de Dios, no se apartó ni buscó culpables, no se justificó, sino con esfuerzo y denuedo busca el rostro de Dios. Y es aquí donde debemos de tener en consideración lo que la palabra de Dios establece en el Proverbio 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De aquí se desprende que no es conveniente cuando reconocemos nuestras faltas y nos apartamos para no volver a caer, es lo que no debemos hacer. Una recomendación por demás importante para la congregación, amados hermanos, cuando expongamos este tema, es que cuando alguno de nuestros hermanos llegara a cometer alguna falta, debemos de tener presentes que nosotros no somos jueces, que cada uno de nosotros debemos de considerar con misericordia al hermano que cometió alguna falta. No debemos rechazarlo, no debemos señalarlo, no debemos criticarlo, sino que debemos ayudarlo, restaurándole, como establece la epístola a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1. En esta parte de la Escritura, amados hermanos, es importante considerar que cuando alguien comete una falta, miren lo que establece la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Esto quiere decir, hermanos, que cuando alguien pudiera cometer alguna falta y que no estamos exentos quizás a que alguno de nosotros la pueda cometer, lo que quisiéramos es la comprensión de los hermanos. Tengamos en mente que cada caso, hermanos, es distinto. Cada caso va a ser sopesado, evaluado, juzgado delante de nuestro Dios. Y Él será quien tenga la última palabra, no usted, no yo, no la congregación, no la familia. Debemos, hermanos, en todo momento mostrarnos fraternos para que cuando alguno de nuestros hermanos cometiese alguna falta, la recomendación que estaremos viendo a lo largo de esta presente guía del arrepentimiento de David es buscar el rostro de nuestro Dios con humildad y con denuedo. Al cometer pecado es común acusar a los demás, buscar una excusa que nos libre de la culpa, y esa fue la actitud de Saúl que encontramos cuando desobedece la voz de Dios y en lugar de reconocer su falta, con arrepentimiento busca justificarse y culpar a los demás, como lo refiere el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14. Lo que es imperante observar es lo que describe el versículo 10, donde Saúl, en lugar de reconocer su falta, busca culpar a Samuel, haciéndole notar que se había tardado y que era necesario ofrecer el holocausto para implorar el favor de Jehová, y ante la ausencia del sacerdote, Saúl toma la iniciativa de solicitar la bendición de Dios. La misma actitud cuando se comete pecado y buscamos culpar a los demás, en lugar de reconocer que estamos en falta delante de Dios, es lo que registra el libro de Génesis en el capítulo 3, de los versículos 6 al 19, donde nos describe la desobediencia de la primer pareja, al narrar la manera en la que Dios busca rendición de cuentas, no de la mujer, sino del varón, quien es la cabeza. Ante este hecho, Dios cuestiona: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Lo interesante en este diálogo entre el hombre y su Creador es considerar que en algún momento pudiéramos engañar a Dios, que no se percatara de nuestra falta, lo cual es completamente falso. En el diálogo de Adán, en lugar de reconocer su falta, de aceptar su error,
culpa directamente a la mujer, y cuando se pide cuentas o explicación a la mujer, involucra a la serpiente, deslindándose del señalamiento y cuestionamiento de nuestro Dios. Las consecuencias las padecemos hasta el día de hoy, de tal manera que el apóstol Pablo describe de manera precisa lo que sucedió desde la antigüedad en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, que afirma: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. El arrepentimiento de David nos lleva a considerar que no fue solo en una ocasión que no reconoce su falta, como leemos en el Salmo 51, sino que en el Salmo 32, verso 5, donde David describe de una manera honesta su condición de pecado. Y en este sentido, la Escritura refiere en el versículo número 5 del Salmo 32, donde de una manera honesta David describe su condición de pecado y culpabilidad delante de Dios. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Algunos otros salmos que podemos enunciar en este sentido, donde David reconoce su falta, es el Salmo 22, versos 1, el Salmo 31, versos 9 y 10, Salmo 32, versos 2, verso 3, por mencionar algunos. Pero generalmente en varios de los salmos están declaradas estas palabras de David, donde reconoce su pecado y busca el rostro de Dios. Esto es lo que nosotros debemos de tomar como enseñanza en la presente guía de estudio. David, al reconocer su pecado, supo arrepentirse, supo con un corazón humilde buscar el rostro de Dios. Considerar el arrepentimiento de David nos lleva necesariamente a cada uno de nosotros tener presentes las palabras del profeta Oseas, que están escritas en el capítulo 14, versículos 1 y 2, que afirman: conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Tomad con vosotros las palabras y convertíos a Jehová. Y decidle: quitan toda iniquidad, acepta el bien y daremos becerros de nuestros labios. El término conviértete, usado en esta porción de la Escritura, es la raíz hebrea teshuvah, que implica un regreso a Dios, y esto es lo interesante en el arrepentimiento de David. No se alejó, no buscó sus propias soluciones, sino que remitió a quien todo lo puede, al eterno Dios, que nos ve, que conoce, que sabe nuestra necesidad. De esta manera, cuando tomamos conciencia de los errores cometidos, debe surgir en nosotros el deseo de regresar, de retornar al camino de la verdad, a la senda de justicia, por medio de nuestro arrepentimiento. Arrepentimiento implica declarar nuestro pecado, poder apartarnos de esas acciones incorrectas que hemos cometido y reconocer que debemos depender de Dios en todo instante. Una enseñanza al respecto la encontramos en la narración del hijo pródigo, pues reconociendo su falta de manera consciente, vino delante del Padre y arrepentido buscaba el perdón, la aceptación nuevamente de la familia, tal como lo describe el Evangelio de Lucas, capítulo 15, de los versículos 11 al 32. Y esta es una de las maneras que también nosotros debemos tomar como enseñanzas, considerando que cuando estamos arrepentidos nos damos cuenta que hemos fallado, aceptamos que nos hemos equivocado. Esa es la mejor parte cuando existe arrepentimiento, tener conciencia que lo que hemos hecho está mal y está incorrecto delante de Dios. Al considerar lo escrito por el profeta Joel en el capítulo 2, versículos 12 y 13, también hacen referencia en lo que debemos realizar cuando cometemos una falta delante de Dios. La palabra de Dios dice en esta porción de la Escritura: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Arrepentirse necesariamente es hacerlo de manera sincera, humilde, acción que se debe complementar con ayuno y constante oración, así como lo hizo David. Cuando el profeta Joel ocupa la palabra lacerad, habla de meditar profundamente en nuestro interior, concientizándonos que debemos regresar, volver al camino de Dios, considerando en todo instante que Dios es clemente, misericordioso y tardo para la ira. En este orden de ideas hay una declaración muy importante de Salomón cuando consagra la casa de oración, el templo que había construido, y hace estas precisiones delante de Dios, las cuales están registradas en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, de los versículos 45 al 50, en donde encontramos estas hermosas palabras: Tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás derecho. Si hubieren pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, su oración y su súplica, y les harás derecho, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que harán contra ti rebelado, y harás que haya de ellos misericordia los que le hubieren llevado cautivos. Esta es la mejor manera de proceder cuando cometemos falta, cuando pecamos, cuando dejamos que la carne se sobreponga. Por ello es que no es conveniente alejarnos de Dios. Es necesario hacer obras dignas de arrepentimiento que muestren delante de Dios que en realidad nos avergonzamos, nos humillemos y con sinceridad de corazón busquemos el rostro de nuestro Dios. No debemos olvidar y pasar por alto lo escrito y establecido en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que refiere: Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es por ello que debemos buscar el rostro de Dios, permitir que sea Él quien juzgue nuestra causa, y procedamos como la mujer adúltera que registra el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 11, cuando el Señor Jesús le recomienda: vete, pero no peques más. Y es así como tenemos que proceder cuando lleguemos a cometer alguna falta: buscar a Dios en oración, buscar su rostro en ayuno, alejándonos del camino amplio y espacioso, y regresando al camino estrecho y angosto, volviendo a la senda de justicia, y que Dios pueda tener misericordia de nosotros. Y mientras Dios nos conceda la vida, hagamos obras dignas de arrepentimiento para implorar el favor de nuestro Dios. Amados hermanos, Dios permita que cada uno de ustedes enriquezca la presente guía, pero lo que aquí se ha aportado sea para edificación del cuerpo de Cristo. Paz a vosotros, amados hermanos.